Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Samet, residente de primer año de pediatría de la Universidad Simón Bolívar, y el tema de hoy para continuar con el módulo de puericultura es la alimentación complementaria. El contenido de nuestra charla vamos a hablar inicialmente de una pequeña introducción, luego de hacer una especie de preguntas, que uno es, ¿qué es la alimentación complementaria? ¿Por qué se debe iniciar? ¿Cuándo se debe hacer? ¿Cómo y con qué? Después vamos a hablar sobre los métodos alternativos, unos métodos de alimentación que en las últimas décadas más o menos se está viendo, que es el baby-led weaning, que solamente es un método dirigido netamente por el bebé, y el bliss, que es una modificación del anterior. Y las dietas alternativas, que es el boom en los últimos tiempos, que son la dieta vegana y la dieta vegetariana. Como de manera de introducción, sabemos que la nutrición adecuada durante los primeros 2 años de vida es fundamental para el desarrollo pleno de todos los seres humanos. Entonces, esta etapa se caracteriza por su rápida velocidad de crecimiento que pone en riesgo eh, el aporte nutricional si no se hace de manera adecuada. ¿Por qué? Porque en este momento de la vida, de los primeros 2 años de vida, valga la redundancia, necesita un aporte energético y nutricional adecuado, que más adelante vamos a ver, pero debe ser completamente adecuado, balanceado y completo para tener un óptimo crecimiento, o sea, tanto por peso como por talla. En los casos en los que los lactantes no se pongan a una buena alimentación, unos buenos métodos alimentarios, tenemos riesgo de presentar desnutriciones o retraso en el crecimiento. Sabemos que la OMS nos habla de que el 45% de las defunciones en los niños menores de 5 años está asociada a la desnutrición. Es un dato realmente alarmante y muy alto, donde nos habla de que 42 millones de niños menores de 5 años presentan emancipación, que es el estado más severo de la desnutrición, que es lo que podemos ver en los países muy subdesarrollados. Entonces, tener estos datos realmente es alarmante, porque necesitamos tanto políticas alimenticias como nosotros como médicos profesionales de salud, futuros pediatras, debemos tener un buen asesoramiento nutricional a los papitos. Nos habla también de la OMS de que existen 155 millones de niños que sufren con retraso en el crecimiento y 41 millones nos hablan de que presentan obesidad, sobrepeso. Son casi 200 millones de niños que presentan tanto alteraciones por exceso de aportes energéticos, malos aportes energéticos o por falta de aportes. Entonces realmente son un número realmente alarmante. Por eso es que debemos nosotros como futuros pediatras atacar esto, contribuir a la alimentación saludable. También nos comenta de que existe un 40% de que no existe una alimentación complementaria exclusiva en los primeros 6 meses. Entonces, no hemos llegado ni siquiera al 50% de que todos los niños antes de los 6 meses tengan lactancia materna exclusiva, que es fundamental para la alimentación completa, adecuada eh, y saludable en todos los niños. También nos habla de que en los niños entre los 0 y los 23 meses de vida, eh, si fueran realmente amamantados los primeros 6 meses, podríamos evitar que desfallezcan 820,000 niños de manera anual que sean menores de 5 años. Entonces, realmente es un número muy alarmante que podemos evitar anualmente 820,000 muertes de niños solamente por promover la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses. Entonces, realmente son datos que tenemos que tener muy en cuenta en el momento de hacer un asesoramiento adecuado y completo a los papitos. Existen fases de alimentación, que son la primera fase, es la parte de la lactancia, que nos hablan que son los primeros 6 meses de vida, donde la alimentación es netamente y exclusivamente por vía láctea. La transición, que nos habla entre los 6 y los 8 meses de vida. La alimentación es la introducción de manera gradual de los alimentos diferentes a la leche, con diferentes texturas y diferentes tamaños. La modificación del adulto es ya después de los 8 meses hasta los 24 meses aproximadamente, en donde ya los niños manejan realmente los mismos horarios que los adultos y pueden mejorar. La mayoría de los alimentos son muy parecidos a los adultos. Entonces, ya para hablar qué es la alimentación complementaria, hay que hablar de las diferentes entidades que, pues, digamos, nos rigen a nosotros. La primera es la Organización Mundial de la Salud, donde dice que la alimentación complementaria es todo aquel alimento líquido o sólido diferente a la lactancia materna que se introduce en la dieta del niño. La Academia Americana de Pediatría y la EBSCAN, que es la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición, donde nos habla de que la alimentación complementaria es el aporte de nutrientes y de energía que contienen alimentos tanto sólidos como líquidos en adición a la lactancia materna o la leche de fórmula. Entonces ya aquí estas dos entidades nos hablan de, digamos, una unión, no solamente es los alimentos sólidos o líquidos,
sino también es la adición de la lactancia materna en la fórmula láctea. Entonces, no solamente no estamos hablando de una nutrición suplementaria, estamos hablando de una nutrición complementaria. Es decir, la lactancia materna sigue siendo, por lo menos el primer año de vida, nos habla hasta del 50% del aporte nutricional lo da solamente la lactancia materna o la leche de fórmula. Entonces, realmente no podemos dejar de lado la lactancia materna, sino que debemos añadir o adicionar los alimentos sólidos diferentes a la leche, pero todo hace parte de lo que es alimentación complementaria. Entonces, ¿por qué debemos iniciarla? Sabemos que debemos promover un adecuado crecimiento y desarrollo cognitivo, neurológico, de trato digestivo y del sistema neuromuscular, porque todo esto nos va a ayudar a promover el crecimiento de estos órganos de manera adecuada. También nos va a proveer una nutrición que ya luego, después de una edad, llega a ser insuficiente por parte de la leche materna. Por eso es importante que debemos iniciarla después de un tiempo específico, que más adelante vamos a hablar. También nos habla del por qué debemos iniciarla, porque nos enseña a que el niño comience a distinguir nuevos sabores, nuevos colores, nuevas texturas y temperaturas diferentes a la lactancia materna. Aparte de que nos ayuda a promover y desarrollar hábitos alimenticios saludables, a que nos favorece de que el desarrollo psicológico y la interrelación correcta entre padres e hijos en ese momento de la alimentación sea de manera correcta, y nos ayuda también a introducir o a conducir a la integración del niño a la dieta familiar. Además de que nos ayuda a promover alimentos que podemos evitar los factores de riesgo como para las alergias, como por ejemplo la obesidad, la desnutrición, la hipertensión arterial y el síndrome metabólico, entre otros. ¿Por qué también debemos añadirlo? Porque sabemos que el primer año de vida tiene un crecimiento bastante acelerado. Sabemos que triplican, en el primer año de vida pueden triplicar su peso por 3, pueden aumentar su estatura hasta un 50% y pueden aumentar la circunferencia cefálica hasta en un 40%. Realmente todos estos marcadores nos hablan de que el niño requiere el primer año de vida una alimentación que sea saludable, que sea completa a nivel nutricional y que sea adecuada para su edad. Entonces, esto es muy importante, pues, conocerlo. Sabemos que, aparte, esta tabla nos habla de que existen unos requerimientos energéticos de acuerdo a las edades y depende de las cantidades aportadas por parte de la lactancia materna. En este caso, podemos evidenciar que en los primeros meses de vida, hasta los 6 meses, 5 meses, la lactancia materna aporta todos los nutrientes necesarios que el niño requiere a esa edad. Ya después de los 6 meses podemos ver una brecha energética que ya la lactancia materna como tal sola no la puede cubrir. Entonces ahí es cuando iniciamos la alimentación complementaria, que es la que va a aportar, adicionar a la lactancia materna, todo el aporte energético que el niño requiere a esa edad. Con esta diapositiva también podemos ver de acuerdo a las edades. Aquí podemos ver que después de los 6 a 8 meses, el requerimiento energético, que está entre 700 a 774 kilocalorías por día, vemos que ya el aporte de la leche materna solamente nos cubre un 466 kilocalorías por día. Y ya el restante, que serán 200 kilocalorías, nos las va a cubrir la alimentación complementaria. Entonces podemos ver que antes de los 6 meses, realmente la lactancia materna va a cubrir todos los requerimientos necesarios a nivel nutricional, y que ya después de los 6 a 8 meses ya comenzamos a disminuir como tal el aporte energético de la lactancia materna no es suficiente, por eso es que debemos iniciar la alimentación complementaria, y poco a poco va a ir aumentando, dependiendo, va creciendo el niño, y así como va creciendo el niño, el aporte energético por parte de la lactancia materna también va a ir disminuyendo. Entonces, comer adecuadamente tiene un papel bastante importante en la salud futura de un niño. Niño que tiene desde edades tempranas unos buenos hábitos alimenticios a nivel adulto va a disminuir va a disminuir cualquier riesgo que va a presentar tanto obesidad como hipertensión o enfermedades metabólicas, solamente por tener unos buenos hábitos alimenticios de manera inicial a edades tempranas. Entonces, ¿cuándo debemos iniciar la alimentación complementaria? La OMS y la Asociación Española de Pediatría nos habla de que se recomienda el inicio de alimentación a los 6 meses de vida. Pero la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, Patología y Nutrición, y la EFSA, que es la Sociedad Europea de Seguridad Alimenticia, y aparte de la Academia Americana de Pediatría, nos habla de que se recomienda el inicio de esta alimentación no antes de los 17 semanas, que son más o menos los 4 meses, y que no debería retrasarse más allá de los 6 meses. Es decir, la edad ideal para el comienzo de este tipo de alimentación nos habla entre los 4 y los 6 meses de vida. Estas entidades, que son la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición, y la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimenticia.
Entonces, de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, nos hace algunas recomendaciones de acuerdo a unos tópicos específicos, como por ejemplo el desarrollo de enfermedades atópicas, la restricción materna con la alimentación materna durante el embarazo o durante la lactancia, qué rol tiene esa restricción, si realmente tiene evidencia o no, el uso de fórmulas hidrolizadas y la introducción temprana de alimentos alergénicos. Entonces, la Academia Americana de Pediatría nos hace unas recomendaciones bastante específicas y nos dice de que las restricciones dietarias en la madre durante el embarazo o durante la lactancia materna, realmente no hay evidencia que nos diga de que pueda prevenir una enfermedad alérgica en los lactantes en un futuro. Es decir, que la madre no coma alimentos alergénicos o que tenga algún tipo de restricción alimenticia durante su etapa de gestación o durante la lactancia materna, realmente no hay evidencia o no hay estudios de que avale de que esto realmente pueda prevenir una enfermedad alérgica en el lactante. También nos habla de que tampoco existen evidencia o diferencias entre la lactancia materna exclusiva más allá de los 3 a 4 meses tenga realmente una protección extra en la producción de eczema, de dermatitis o de otras enfermedades atópicas en los niños. Entonces, la lactancia materna exclusiva entre los primeros 3 a 4 meses, realmente no existen estudios que nos digan de que mantenerlo más allá de eso pueda generar una protección extra en la producción de este tipo de enfermedades atópicas. Pero nos habla de que mantenerla mínimo de manera exclusiva, mínimo hasta los primeros 3 meses de vida, sí tiene una protección contra la presencia de sibilancia, por lo menos en los primeros 2 años. Aunque esta relación está muy ligada a que sabemos que la lactancia materna nos va a proteger a los lactantes de presentar enfermedades respiratorias, que sabemos que las enfermedades respiratorias de origen infeccioso son las principales causantes de sibilancia en los primeros 2 años de vida. Entonces, al generar, pues, al practicar la lactancia materna de manera exclusiva los primeros 3 a 4 meses, vamos a tener obviamente una protección con referente a la presencia de sibilancia en los primeros 2 años de vida. Y además nos habla de que si la lactancia materna se puede postergar 3, 4, 5 meses, los primeros 3 a 4, 5 meses, hay evidencia de que pueda presentar una protección realmente en la presencia de asma o de síntomas asmáticos hasta en los niños hasta los 5 años de vida. Entonces, en esas dos, digamos, circunstancias, sí hay evidencia de que nos muestra de que si entre más lactancia o más tiempo de lactancia materna de manera exclusiva se dé en el lactante, podemos generar una protección a la presencia de síntomas asmáticos o de la enfermedad como tal hasta los niños hasta más o menos los 5 años de vida. También nos dice de que falta evidencia como tal sobre si la lactancia materna exclusiva pueda prevenir o retrasar la aparición de alergias alimenticias específicas, es decir, alergias a los huevos, al maní, al pescado de manera específica. No existe evidencia de que la lactancia materna exclusiva pueda generar o pueda prevenir que se presente este tipo de alergias específicas. También nos habla de que no existe una evidencia como se pensaba anteriormente, de hecho, en el último consenso del 2008. Ya en este consenso, que es el 2017, nos habla, perdón, 2019, nos habla de que no existe una evidencia contundente de que las fórmulas de hidrolizadas o de parcialmente hidrolizadas prevengan como tal enfermedades atópicas en los bebés y en los lactantes mayores. Tampoco existe evidencia de que retrasar la alimentación, o sea, de introducir los alimentos alergénicos más allá de los 4 meses, de los 4 a los 6 meses, pueda prevenir una atopía en estos pacientes. Es decir, existen estudios de que la inoculación temprana entre los 4 y los 6 meses, de hecho, puede prevenir la presencia de la alergia como tal específica al alimento. También dice que los bebés con alto riesgo de presentar alergias al maní se debe introducir entre los 4 y los 6 meses de vida, y los niños que realmente no tengan o tengan bajo riesgo de presentar alergias lo pueden introducir después de los 6 meses sin ningún tipo de complicaciones. Entonces, de manera común, por parte de la EFSCAN, que es la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, de Patología y Nutrición, también nos da unas recomendaciones de manera general, en donde nos dice de que ellos pues promueven, como ya anteriormente se le ha comentado, promueve la alimentación exclusiva, la alimentación materna exclusiva hasta los 4 meses de vida, y la introducción de la alimentación complementaria después de los 4 meses, pero no más allá de los 6 meses.
que se debe ofrecer alimentos con variedad de sabores, de texturas, de temperaturas, que también no existe una relación entre la introducción del gluten conjunto con la lactancia materna, generalmente pueda generar una reducción en el riesgo de presentar enfermedad celíaca. Sí, de hecho, hablamos de que se puede introducir este consenso de la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica y Patología y Nutrición, nos habla de que se debe introducir el gluten entre los 4 y los 12 meses de edad y que el hecho de que se coloque conjunto, o sea, que se introduzca conjunto con la lactancia materna, no va a generar una prevención extra o no va a generar, digamos, a reducir el riesgo de presentar enfermedad celíaca en estos pacientes. No hay evidencia tampoco de que introducir la alimentación complementaria a los 4 o 6 meses influya en el sobrepeso o en la obesidad, pero sí existe evidencia de que si se introduce la alimentación complementaria antes de los 4 meses, sí hay riesgo de presentar obesidad en los niños. También nos recomienda de que se debe introducir el maní entre los 4 y los 11 meses de edad en los niños con alto riesgo de alergias a este alimento. En cuanto a las recomendaciones que nos da la Sociedad Colombiana de Pediatría, hablaba de que el niño, para saber cuando el niño está listo para tomar alimentos, hay que tener en cuenta varias cosas. Si el niño es capaz de sentarse solo o con apoyo, ya se puede considerar que el niño está listo para el inicio de la alimentación complementaria. Cuando el niño pierde el reflejo de extrusión, cuando muestra interés en la comida de los adultos y cuando sabe mostrar hambre y saciedad con la comida de los adultos. Es decir, hay que tener bastante en cuenta de que esos niños deben tener la facultad de tener, o sea, la capacidad o la habilidad de manifestar signos de hambre y de saciedad para uno pues tener la confianza y de introducir los alimentos complementarios ya de manera eficaz. Bueno, también hay que tener en cuenta de que como hablamos acerca de la introducción temprana y la introducción tardía, es decir, eh, hay recomendaciones según las sociedades europeas y las americanas de que la alimentación complementaria se puede introducir entre los 4 y los 6 meses, pero hay que tener unas recomendaciones aparte de esto. Introducirlo de manera muy temprana y muy tardía también va a tener sus repercusiones. Si la introducción es antes de los 4 meses, podemos tener daño renal por sobrecarga de solutos, podemos eh, eh, también generar enfermedades degenerativas de manera crónica, riesgo de alergias alimenticias y tampoco se puede garantizar la madurez inmunológica de un niño menor de 4 meses. Entonces pueden haber digamos, consecuencias a corto y a largo plazo. A corto plazo, o sea, la posibilidad de atragantamiento, porque son niños que a nivel, pues, no tienen la madurez todavía neuromuscular antes de los 4 meses, entonces la posibilidad de atragantamiento es alta. También de que pueden aumentar las infecciones gastrointestinales y las infecciones de tracto respiratorio superior, porque la parte de maduración, digamos, pulmonar o del sistema gastrointestinal no se encuentra completamente adecuada a esa edad, entonces vamos a tener mayor riesgo de infecciones. Además de que podemos generar una interferencia con la biodisponibilidad del hierro y del zinc que se encuentra en la lactancia materna y como al generar o a introducir de manera muy temprana alimentos diferentes a la leche materna, podemos generar como un desplazamiento de la lactancia materna por dar alimentación y eso puede generar que tanto el zinc como el hierro que se encuentra de una manera no muy alta, pero de manera que es más fácil absorbible por parte de la lactancia materna, podemos generar déficit de estos macronutrientes. A largo plazo también se pueden presentar mayor riesgo de obesidad, como les comentaba, mayor riesgo de eczema atópico, mayor riesgo de diabetes, mellitus tipo 2 y también que se pueda generar un destete precoz de la lactancia materna y obviamente con todos los riesgos añadidos. Sabemos que la protección que nos da la lactancia materna, por lo menos los primeros 4 meses, son fundamentales y si hacemos un destete muy temprano por introducir la alimentación complementaria antes de esa edad, podemos generar pues, también riesgos a futuros.
En cuanto a la introducción tardía, también vamos a tener algunos riesgos, como por ejemplo trastornos de la deglución, desnutrición, déficit de nutrientes, porque ya después, como les comentaba, después de los 6 meses, ya la lactancia materna de manera exclusiva no es suficiente con respecto al aporte nutricional. Y si no lo hacemos, si no introducimos los alimentos diferentes a la leche, a esa edad podemos generar alteraciones nutricionales graves. Entre esas podemos generar carencias nutricionales como el hierro y el zinc, que ya los habíamos comentado. También va a tener un aumento del riesgo de presentar alergias o intolerancias alimenticias, porque como ya les he comentado, lo ideal es introducir esos alimentos que son potencialmente alergénicos entre los 4 y los 6 meses. También va a haber una peor aceptación de las texturas y sabores diferentes al líquido, porque digamos que debimos haberlo hecho un poquito antes, de manera más precoz, para que el niño se fuera adaptando a esas texturas y esas formas y esos sabores diferentes a la leche materna. Y aparte de que podemos generar mayores alteraciones en cuanto a las habilidades motoras, o sobre todo las orales, en estos niños, porque de manera que al introducir los alimentos diferentes a la leche vamos a generar que ellos adquieran esas habilidades motoras en la masticación, en la dilución, que si lo hacemos de manera más tardía, obviamente vamos a tener más tiempo para que esas habilidades motoras se adquieran. En cuanto a los hitos del neurodesarrollo, sabemos que tenemos que tener un desarrollo neurológico adecuado para nosotros decir que está listo el bebé para iniciar la alimentación complementaria. En esta gráfica lo que podemos mostrar es que después de los 4 o los 7 meses de vida, ya el niño va a adquirir, va a poder tener una sostén cefálico, que también es importante para el inicio de la alimentación complementaria, va a tener un aumento en la fuerza de succión, va a tener unos movimientos laterales de las mandíbulas que también es necesario para como tal la masticación. El reflejo de la protrucción se va a ir ya perdiendo a esta edad, entonces ya el niño va a poder pues aceptar texturas diferentes a la leche. Ya a esta edad puede tener, digamos, la capacidad de llevarse las manitos a la boca, que eso también nos indica de que el niño también se puede encontrar listo para recibir alimentos diferentes digamos, al líquido que le da la lactancia materna. Ya después de los 8 a los 12 meses, obviamente va a tener un mayor control muscular, va a poder chupar la cuchara con los labios, va a tener un mayor aún movimientos laterales de la lengua, de la mandíbula, va a poder tomar los alimentos con sus manitos y directamente llevárselos a la boca, al igual que a otros objetos diferentes a los alimentos, y los movimientos rotatorios de la masticación están mucho más desarrollados. En cuanto a la maduración gastrointestinal, ya después de los 4 meses, de hecho, se adquieren los mecanismos funcionales para metabolizar los alimentos que son diferentes a la lactancia. Va a tener un aumento de la capacidad gástrica como tal residual, va a tener una motilidad más madura, sobre todo en el esfínter esofágico inferior y en la contractibilidad antroduodenal, además de que va a tener mayor secreción de cloruro o sea, de ácidos gástricos, como por ejemplo la producción de moco y los sales biliares, además de que va a tener una mejoría de la barrera mecánica como tal intestinal, y va a haber unos cambios a nivel de la microbiota intestinal que también son muy importantes en este momento de la vida para generar, pues, digamos, protección de diferentes enfermedades. De hecho, este artículo nos habla sobre eso, sobre la inoculación de los primeros alimentos diferentes a la leche. Y aquí podemos ver cómo en los primeros 6 meses de vida, digamos que la microbiota está más, digamos, ligada o es mayormente regida por la bifidobacteria, que es un microorganismo que de hecho eh, ayuda a degradar, digamos, los oligosacáridos presentes en la lactancia materna para que esta lactancia, para esta leche sea mejormente digerida. Entonces, a esta edad, digamos que los bifidobacterios son los que se encuentran en mayor cantidad en cuanto a la microbiota intestinal, y ya después, conforme el niño vaya creciendo, van aumentando lo que son los bacteroides, los lactobacillus y también los luminocasaes, que también son otro tipo de microorganismos presentes en la microbiota intestinal sana de cualquier digamos, niño.
En cuanto a la maduración del sistema renal, tenemos que saber que el recién nacido, de hecho, solamente tiene un 25% de la filtración glomerular del adulto y que este 25% con el que nace se va duplicando en los primeros 2 a 3 meses y ya después de los 4 meses, de hecho, más o menos a los 6, ya se logra casi un 90% de la filtración glomerular que es del adulto. Entonces, ya en este momento el niño es capaz, digamos, de filtrar de mejor manera y de depurar cualquier tipo de solutos o moles o proteínas que se encuentren pues, en la alimentación. Tiene la mayor capacidad tiene mejor, o sea, mejora la capacidad de la concentración de la orina. Después de los 6 meses de edad se puede adquirir unos 600 a 700 milimoles por kilo de la orina. También presenta una maduración necesaria para metabolizar o para filtrar las cargas hormonales, como les comentaba, y también le permite tolerar un mayor aporte proteico y de solutos que se encuentran como tal en la dieta. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo introducir los alimentos complementarios? Tenemos que tener en cuenta de que existe algo que se llama alimentación perceptiva. Esto es algo muy importante porque es la forma de alimentar correcta a todos los niños. Es es respetando, digamos, todos los señales de saciedad y de hambre que puede presentar el niño, que debe hacerse de manera con paciencia, despacio, animándolos a comer, pero nunca forzándolos. Esto es, digamos, es la conexión entre padres e hijos de una manera perceptiva, es decir, que el padre tenga la capacidad de percibir cuando el bebé ya está completamente lleno, está completamente saciado, o cuando el niño realmente tiene hambre. Y todo eso hay que hacerlo de manera con mucha paciencia, muy lento, nunca forzándolos para que ese momento de alimentación sea un momento de mucho amor y aprendizaje entre los padres y los niños. Siempre hay que ofrecerles alimentos con texturas diferentes, con texturas diversas, con colores, con sabores diferentes, temperaturas diferentes. También es importante que como los padres, como nosotros como padres, es importante de que los padres son los que deciden qué come, dónde come y con quién come. Pero el niño también puede decidir qué cantidad que va a comer y hasta dónde puede llegar. Eso es fundamental de que a los niños adquieran esa capacidad de saciedad para que, digamos, poco a poco eso se va adquiriendo pues de acuerdo al niño va naciendo. También es importante de que los niños no tengan ningún tipo de distracción al momento de la alimentación, es decir, que no existan tablets, no existan celulares, no existan televisores, nada que pueda generar una distracción en ese momento de alimentación. Eso es muy importante. También hay que tener en cuenta de que con respecto al niño va creciendo, uno puede ir cambiando los diferentes tipos de texturas. En esta tabla lo que se muestra es que digamos, después de los 6 a 7 meses, ya la textura puede ser un puré con papillitas, puede ser con cereales, con verduras, con carne, frutas, y también debe estar muy pendiente el inicio de consumo de agua. Es importante, además, de como se habló desde el principio, la lactancia materna no se debe abandonar porque ella también tiene, pues, digamos, un aporte importante, sobre todo el primer año de vida. Donde nos hablan de que el volumen de leche materna hablan de unos 500 cc por día y eso más o menos se mantiene hasta aproximadamente los primeros 2 años de vida. Después de los 7 a 8 meses ya podemos generar, aparte de purecitos, pues generar alimentos picados de manera muy fina o alimentos machacaditos, ya se pueden agregar las legumbres, pueden ser 3 veces al día y de igual forma la misma cantidad de lactancia materna o de fórmula láctea. Ya después de los 8 a los 12 meses ya podemos generar más trocitos, se pueden agregar el huevo, ya la leche de vaca, el pescado es bastante controversial porque se puede hacer hasta antes de los 8 meses. Se pueden hacer entre 3 a 4 comidas al día y una merienda. Al igual, queda igual la misma cantidad de leche materna, que es muy importante, como les comentaba, el primer mes de vida, el primer año, perdón, de vida, que puede equivaler hasta el 50% del aporte energético. Ya después de los 12 meses, pues ya el niño puede coger alimentos pues ya más grandes, ya no son tan finamente picados y puede ser entre 3 a 5 veces al día con 2 meriendas durante el día. ¿Qué características debe tener una dieta correcta? Sabemos que existe el método César, que es el método que la alimentación tiene que ser completa, equilibrada, suficiente, adecuada
y variada. Entonces, todo esto son todo, digamos, todas las características que debe tener una dieta pues correcta o saludable o completa del niño, que debe ser inocua, que debe ser suficiente, que debe ser muy variada, que debe ser adecuada y equilibrada con todos los micronutrientes y macronutrientes necesarios para el crecimiento del niño. ¿Con qué se debe iniciar? Usualmente podemos iniciar con cereales que pueden tener o no gluten. Sabemos que los cereales nos aportan una gran cantidad de hidratos de carbono, de proteínas, de minerales y vitaminas, además de ácidos grasos esenciales. Como hablábamos, como habíamos comentado, los cereales con gluten se pueden introducir entre los 4 y hasta los 11 meses. Es decir, no hay necesidad, digamos, de esperar más allá de esa edad para la introducción del gluten. Y aparte hay que recordar que hay muchos cereales fortificados en hierro que tienen gluten, entonces es bastante importante después de los 6 meses aportar hierro para pues suplir esas necesidades que ya la lactancia materna después de los 6 meses no nos va a aportar. También tenemos que inocular las frutas, que también son muy importantes, nos aportan gran cantidad de agua, de hidratos de carbono, de fibra, de vitaminas y minerales, que son muy importantes, sobre todo las colores naranjas, que son ricas en carotenos, como por ejemplo las naranjas, los pomelos, que son precursores de la vitamina A y la vitamina C. También se aconseja a dar las peladitas y a las pues ya maduritas como para ayudarle en cuanto a las texturas para pues brindarlas a los bebitos. También nos hablan de que los jugos de frutas de hecho no están muy recomendados porque los jugos de frutas pueden aportarnos grandes cantidades de azúcares y pueden interferir de pronto en otro tipo, o sea, si damos zumo de jugos de frutas pueden como suplir de pronto unos alimentos que realmente nos aporten más cantidad de nutrientes esenciales en los niños, aparte de que estos zumos no están recomendados antes de los 12 meses por los altos riesgos de presentación de caries o de sobrepeso. En cuanto a esto, lo ideal es que después del año se puede dar medio vasito de jugo, es lo ideal, digamos, por día. Pero siempre va a ser lo recomendado es brindar la fruta como tal en pasta. En cuanto a las verduras, tenemos que también nos aportan una gran cantidad de agua, de proteínas vegetales, de celulosa, vitaminas y minerales, que siempre se pueden dar frescas, cocidas, hervidas, no importa el tipo de presentación. Evitar un poquito, sobre todo los alimentos como el repollo o el coliflor, que contienen bastantes sustancias sulfuradas y aparte que pueden generar distensión abdominal. Las verduras verdes como la selga, la espinaca, también tienen altos niveles de nitratos y que pueden generar una meta-hemoglobinemia. Entonces también podemos darlos, pero en pequeñas cantidades. En cuanto a la carne, sabemos que es una fuente de proteína bastante alto y con alto valor biológico que nos generan aminoácidos, ácidos grasos, hierro, sobre todo zinc, vitamina B12. Porque de hecho, la vitamina B12 es una vitamina que es completamente exógena y viene casi siempre, casi el 90% proviene de las carnes. Entonces, importante tener esa información. Se recomienda también pues la introducción después de los 6 meses por la disponibilidad del hierro que nos va a ayudar por medio de las carnes, sobre todo las carnes rojas, que nos va a dar gran aporte de hierro en los primeros de 6 a los primeros 12 meses de vida. Los pescados, pues bueno, hay unas literaturas que nos hablan de que se pueden introducir después de los 9 a los 10 meses. También nos aporta una gran cantidad de proteínas de alto valor biológico, vitaminas, minerales, sobre todo ácidos grasos esenciales como el omega 3, el omega 6, que también nos ayuda, pues tiene una alta importancia, sobre todo en el crecimiento cerebral en los primeros, bueno, en los segundos 6 meses de vida. También nos aporta zinc, fósforo, ácidos grasos polisaturados que también son muy importantes para el desarrollo cerebral de los niños. Los lácteos, bueno, es importante que los lácteos, como por ejemplo el yogur, el queso, se pueden inocular o introducir después de los 9 meses de vida, pero definitivamente la lactancia materna es el principal lácteo que se debe pues introducir hasta los 2 años de vida o hasta más dependiendo de la mamá o del niño. Y la leche de vaca está recomendada a partir de los 12 meses de edad. En cuanto a las sal y los azúcares,
bueno, hay bastantes consensos con respecto a eso, pero de hecho no se recomienda que el azúcar, por ejemplo, se inicie antes de los antes de los 2 años de vida, que hay cantidades, digamos, muy limitadas, que evitar todos los alimentos que tengan altas cantidades de azúcares y que recomendado es que solamente el aporte total de energía que provenga del azúcar sea solamente el 5% o menos. Con respecto a la sal, la OMS pues limita bastante la ingesta de sal, sobre todo como tal el yodo. Nos dicen que solamente 2 gramos de yodo al día están recomendados en los niños mayores de 2 años. Es decir, los niños menores de 2 años no necesitan que le coloquemos ni sal ni azúcar de manera extra a la alimentación. Entonces, pues lo recomendado es meramente después de los 2 años y solamente en cantidades bastante medidas para que el resto de su vida realmente no tengan la necesidad de consumir alimentos con excesos de sal o azúcar. En cuanto a las necesidades nutricionales, sabemos que la ingesta diaria normal está entre 70 y 75 kilocalorías por kilo por día, que debe estar, pues, digamos, dividido en los diferentes, pues, grupos, como por ejemplo los carbohidratos, que se recomienda que el aporte nutricional sea del 45 a un 60% de las calorías totales que el niño requiere en el día. Sabemos que pues se prefiere que sean de orígenes con bajos niveles glucémicos, que provengan, por ejemplo, de los carbohidratos, sobre todo los integrales, como por ejemplo pastas integrales, arroz integral, cereales integrales, también de la avena, del maíz, de la cebada, de la papa, de los tubérculos. Entonces, digamos que esos son los más recomendados. En cuanto a las proteínas, la ingesta diaria está aproximadamente entre un 10 puede llegar hasta un 15% de las calorías totales que el paciente, pues el niño requiere antes de los 2 años. Más o menos equivale a 1 gramo por kilo por día. El hierro nos habla de que a partir de los 6 meses los requerimientos normales de hierro están entre 7 y 11 miligramos por día, que pueden prevenir de cualquier tipo de nutriente, no solamente de las carnes rojas. Hay diferentes tipos de vegetales, de granos, de nueces que tienen grandes cantidades de proteína. Y los lípidos, más o menos la ingesta diaria está aproximadamente en un 40% del total de las calorías que requiere el niño, no menos del 25%, que pueden venir tanto de origen animal como de vegetal, pero se recomienda que la grasa saturada de origen animal sea menor del 10% del total de las calorías que requiere de manera de, pues, durante el día. Que las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas de origen vegetal y de pescado son las más recomendadas, que sabemos que son los que tienen del tipo omega 3, omega 6, que el omega 3, el DHA, que es el ácido docosahexaenoico, se recomienda que la dosis sea de 10 a 12 miligramos por kilo por día, que eso lo vamos a ver mucho, sobre todo en las nueces, en los granos secos, en los granos, en los aceites vegetales, en los pescados, sobre todo los azules, como el atún, como diferentes tipos de pescado de mar sobre todo. Los alimentos alergénicos, pues las grandes consensos nos hablan de que no deben ser administrados antes de los 3 a 4 meses y más allá de los 4, más allá de los 6 meses más o menos, porque realmente no está evidencia de que se genere una reducción en las alergias específicas a estos alimentos si se hace de esa manera. Entonces, el gluten, como ya hayamos comentado, pues la recomendación es entre los 4 y los 11 meses, inicialmente con pequeñas cantidades e ir aumentando de acuerdo pues vaya pasando el tiempo. En cuanto a la inoculación temprana del maní, existe un artículo que realmente es el artículo que digamos marcó la batuta o el liderazgo, que es un artículo que fue publicado en New England Journal of Medicine en el año 2015. Ellos hicieron un estudio en una población, pues estaban como en 2 cortes el uso de maní. Lo que hicieron fue, pues, inocular, digamos, hacer como primeramente hicieron un examen de prueba cutánea específica para el maní y dividieron a toda la población en 2 grupos, a las que salieron positivas para esa prueba y las que salieron negativas. Dentro de esos 2 grupos, que inicialmente se hizo la prueba cutánea,
se subdividió en los pacientes que se le intervino, o sea, se le realizó el seguimiento con el maní, y a los que definitivamente no se le hizo nada. Entonces, fueron de esta manera, en donde podemos ver, después de los 60 meses de seguimiento que se le hizo a estos pacientes de este estudio, donde pudieron evidenciar que los pacientes que inicialmente tuvieron la prueba negativa, la prueba cutánea negativa, solamente el 1.9% de los pacientes que se les inoculó el maní, que se hizo de forma como de mantequilla de maní, solamente 1.9% presentó alergias. Y del grupo de que tuvieron la prueba cutánea positiva, o sea, la manera inicial de la intervención, tenían la prueba cutánea positiva, solamente el 10.6% presentó alergias. Es decir, se ve realmente una disminución bastante significativa en esos pacientes que se inoculó de manera temprana, entre los 4 a 11 meses de edad, el maní, que al seguimiento de los 60 meses de seguimiento, pues no presentaron alergias. Entonces, con eso podemos demostrar de que la inoculación temprana a alimentos alergénicos realmente sí se puede evidenciar una disminución en la prevalencia de las alergias. En cuanto al huevo, que es otro elemento alergénico, potencialmente alergénico, sabemos que este es un alimento que nos genera un mayor valor biológico porque nos da un aporte bastante alto de proteínas, nos aporta ácidos grasos esenciales, DHA, ARA, hierro, vitaminas, proteína. Ahí, esa es una controversia de cuándo se debe iniciar. Aproximadamente unas entidades hablan de que a los 6 meses se puede inocular primeramente la yema y después la clara, en cantidades pues creciendo. O sea, primero ir un cuarto de huevo, después ir la mitad y así sucesivamente. Pero hay estudios, de hecho, este es un estudio que se hizo en Ecuador, en donde se inoculó a los niños un huevo completamente entero, aunque bueno, este estudio lo que nos hablaba era de la inoculación temprana, lo que podía pues repercutir en cuanto al crecimiento de los niños, en donde se evidenció de que sí hubo pues alteraciones, cambios significativos, sobre todo en la talla de los niños después del seguimiento a los 6 meses, donde a todos los niños que se les dio un huevo de manera diaria durante 6 meses, sí hubo un cambio en las dimensiones estándar de talla para la edad en ese grupo como tal de intervención. Entonces, pero realmente no, este estudio lo concluyó de que, bueno, aparte de que sí había una alteración, un cambio en la talla para la edad, también habla de que hubo una disminución en el retraso en el crecimiento en estos pacientes. Nos hablaba hasta de un 37% perdón, 47% de los niños que se les inoculó o sea, se les introdujo el huevo, tuvieron menos probabilidad de presentar retraso en el crecimiento. Entonces, con este estudio podemos corroborar que el huevo es un alimento con gran cantidad de proteínas y que realmente sí genera una alteración en el crecimiento de los niños, pero también en que la inoculación temprana no estaba ligado a un mayor riesgo de alergias en estos pacientes. También hay que tener en cuenta la preparación y el almacenamiento de los alimentos de manera segura, que tengan que tener en cuenta que obviamente hay que lavar todos los utensilios que se vayan a usar o que estén en contacto con los alimentos que se le vaya a dar al niño, como sartenes, instrumentos de cocina, el plato, los utensilios que el niño va a usar. Todo eso debe estar debidamente lavados e higienizados. Además que los alimentos, lo recomendado es, pues, digamos, hacerlos apenas el niño lo vaya a consumir. Es decir, lo máximo que puede durar un alimento preparado son 2 horas. Y si pasan las 2 horas, debe ser almacenado. Y si es almacenado o refrigerado, no puede pasar más de 24 horas para que el niño se lo pueda consumir. Es decir, lo ideal es que si tú preparas un alimento, lo máximo que tienes para que el niño se lo coma son 2 horas. Si pasa más de 2 horas, lo ideal es que otro integrante de la familia lo consuma, porque si no, el niño realmente no debería consumir ese alimento ya después de refrigerado por más de 24 horas.
Lo ideal que hay que tener en cuenta para considerar un buen alimento complementario es que sea un alimento rico en energía, rico en proteínas, rico en micronutrientes, que nos aporte gran cantidad de hierro, de zinc, de calcio, de vitaminas, sobre todo la vitamina A, la vitamina B12, folatos, que no debe ser ni picante ni salado, que el niño pueda comerlo con facilidad, que sea del gusto del niño y que obviamente esté, digamos, localmente asequible. Esos son, digamos, como las 5 ítems para considerar un buen alimento complementario. Según la recomendación de la Sociedad Española de Pediatría, nos habla de que la lactancia materna definitivamente debe ser hasta los 6 meses de edad y que después de los 6 meses se deben ir inoculando poco a poco los diferentes grupos de alimentos. Nos habla de que la leche definitivamente o los derivados lácteos, como por ejemplo el yogur, el queso, se pueden inocular después de los 9 a los 10 meses, pero la leche de vaca definitivamente antes de los 12 meses no debe ser introducida, y los alimentos con alto riesgo de atragantamiento, como los frutos secos, las nueces, las zanahorias crudas, las manzanas crudas, no deben darse por los niños menores de 3 años de edad. Además de los alimentos superficiales, como por ejemplo las bebidas azucaradas, los alimentos procesados, también pues lo ideal es no darlos antes de los 12 meses de edad. Según la Sociedad Europea, o perdón, la Sociedad Española de Pediatría, nos habla de que la alimentación debe ser de manera activa, con un enfoque realmente muy positivo. ¿Qué pasa? Que debemos respetar el ritmo de crecimiento y el ritmo que tiene cada niño para adquirir las habilidades motoras necesarias para la alimentación. También que hay que permitirle que tenga una cierta autonomía y que, según obviamente sus capacidades en el niño, que también hablan de que puede ser necesario hasta 10 hasta 15 intentos para que uno pueda considerar que el niño presente un rechazo a un X o a un determinado alimento, que siempre hay que respetar los signos de hambre y saciedad en el niño, que hay que establecer rutinas del lugar adecuado que da el proceso de alimentación, que no debe tener ningún distractor, que debe ser el conjunto con la familia en su mesa adecuada para el niño, que en el tiempo debemos tener obviamente la paciencia inicialmente, pues podemos considerar entre 30 a 40 minutos el tiempo para pues darle la alimentación, y que el menú obviamente debe ser muy variado con diferentes tipos de texturas, de sabores y de colores para que el niño pues realmente se interese en la alimentación. Además que también debemos cuidar un ambiente emocional, es decir, no generar estrés, ni angustia, ni ansiedad como tal en el entorno de la alimentación, porque inicialmente el niño está aprendiendo esa nueva capacidad que es alimentarse de manera diferente a un líquido. Entonces debemos tenerle completamente paciencia, amor y aprendizaje en que el niño adquiera todas esas capacidades que poco a poco él va a ir adquiriendo. Entonces debemos generar ese ambiente emocional, que el niño no vea que la alimentación es un castigo o que va a ser como un premio que si come te damos tal cosa. Entonces, esas, digamos, actitudes de los padres que muchas veces lo presentan, debemos realmente no aconsejarlas. En cuanto a los suplementos recomendados, habla de la vitamina A, que nos recomienda la OMS, debe ser suplementada entre los 6 y los 59 meses, obviamente los niños que tengan alto riesgo de deficiencia de esta vitamina, que entre los 6 y los 12 meses se habla de 100.000 unidades internacionales, dosis única, y que los mayores de 12 meses debe ser 200.000 unidades internacionales cada 6 a 4 meses, entre los 4, cada 4 o 6 meses de edad, pues, de tiempo. En cuanto al hierro, la Academia Americana de Pediatría nos habla de que después de los 4 meses, y la OMS nos habla también entre los 4 y los 23 meses de vida. Obviamente, pues se debe suplementar en las zonas donde realmente haya una alta prevalencia de deficiencia de hierro, y que, pues, digamos, todos esos pacientes debemos hacerle la suplementación adecuada. En cuanto a la vitamina D, la Academia Americana de Pediatría nos recomienda que se debe hacer de manera diaria durante al menos un año con 400 unidades internacionales. Los alimentos no recomendados antes de los 12 meses nos habla obviamente la leche de vaca, perdón, las infusiones, los té, café, la miel por alto riesgo, o sea, sobre todo la miel que es, digamos, no es procesada, por alto riesgo de botulismo en los niños, la panela, las conservas, los embutidos por alta cantidad de sales y solutos que no están recomendados, los alimentos crudos, la sal, los zumos de jugos y las bebidas a base de arroz.
Dentro de las Baby-led weaning, que fue lo que les hablé de manera inicial, es un método de introducción de alimentación complementaria que es dirigido solamente y exclusivamente por el niño. Lo que nos habla de un destete dirigido por niños, que es lo que significa Baby-led weaning. Este es un método alimenticio donde se le da la libertad a los niños de que ellos escojan qué alimentación más les atrae y las cantidades que ellos pues elijan. Entonces, este tipo de alimentación realmente está muy discutida, sobre todo en el gremio de los gastroenterólogos pediatras. Hay unos que están a favor, otros que no, en donde tiene obviamente sus ventajas y sus desventajas. Dentro de sus ventajas, nos habla de que proporciona de que los niños que están alimentados con este tipo de método suelen, según los estudios, suelen tener una lactancia materna un poquito más prolongada. Entonces, digamos que eso nos genera una ventaja con respecto a los niños que no son alimentados por este método, que además suelen tener hábitos alimenticios muy saludables que permite que el bebé como tal descubra nuevos sabores, nuevas texturas, nuevos colores y olores. Fomenta también la independencia y la autonomía y la confianza en sí mismo de los niños, además que nos ayuda también en el desarrollo y el mejoramiento de la coordinación oculomanual y la masticación y la deglución en estos niños. Además de que, pues digamos que es más cómodo para las madres porque la alimentación está basada mucho con respecto a la dieta familiar. Entonces solamente hay unos pequeños cambios con respecto a la dieta familiar y es lo que se le va a dar al niño. Entonces digamos que es como más económico porque no vas a cocinar algo completamente diferente de lo que se cocina para el resto de la familia. Aparte de que también le genera al niño desarrollo como desarrollar la parte de la masticación y que eso va a contribuir a un largo plazo al mejoramiento del habla, de la digestión, la mejor digestión y las degluciones un poco más seguras porque ya el niño va adquiriendo esas capacidades motoras de manera más rápida que de pronto un niño que se ha, digamos, alimentado de forma tradicional. Pero así como hay ventajas, hay también desventajas. Y nos hablan de que las desventajas o de pronto los riesgos que tienen ese tipo de métodos es que pueden tener una ingesta insuficiente de energía. ¿Por qué? Porque es un método que, es, como les hablé, que era solamente guiado netamente por los niños, o sea, por el bebé. Entonces, no hay una intervención de los padres de definir o decidir qué cantidad o qué tipo de alimentación o qué tipo de nutrientes va a recibir. Entonces, suelen tener de pronto una ingesta insuficiente de energía porque los niños pueden no comerse todos los alimentos, solamente coger o ser selectivos con algún tipo de alimento en específico. Además de que podemos tener un aporte inadecuado de hierro y de otro tipo de micronutrientes que pueden también tener un riesgo de alta consumo de sal, pero como les hablaba, digamos que es una dieta adaptada de la dieta familiar, pero puede tener altas cantidades de sal, que es lo que normalmente se usa en la dieta familiar. Aparte también que nos puede generar un riesgo de asfixia o de náuseas cuando se introduce de pronto un poquito tempranamente y sobre todo porque los niños de pronto no tienen la capacidad o la madurez de pronto de comer ese tipo de alimentos con, digamos, trozos más grandes. En cuanto al Bliss, que es Baby Led Introduction to Solids, que es la introducción de alimentos sólidos en el bebé, que es un método muy parecido al bebé de wedding. De hecho, nos hablan de que se hacen, digamos, trozos grandes de alimentos que son solamente guiados por los niños, que hay que tener mucha paciencia. Es un método modificado de baby led wedding que quisieron como de pronto mejorar de pronto esos déficits que tenía el baby led wedding, en donde nos dice de que pues digamos que lo ideal o los criterios que debe tener para hacer una alimentación por método de Bliss es que debe haber un alimento que tenga alta cantidad de hierro, alta cantidad de energía y que debe ser proporcional, digamos, los tamaños y todo proporcional en el plato. Entonces, digamos que con este método, pues lo que hicieron o lo que quisieron hacer de pronto como aumentar el aporte energético y el aporte de hierro en los alimentos, que de pronto esa era un déficit que manifestaba o que presentaba el método anterior, pero igual forma también está muy debatido por parte de los pediatras y los gastroenterólogos, porque hay algunos que todavía pues consideran de que el método tradicional, el que es dado por los padres, que los padres deciden qué alimentos, qué porciones y qué cantidad darles, todavía sigue de pronto habiendo como unas discordancias en cuanto a esos métodos de alimentación.
Como les comentaba, la ventaja del Bliss era porque pues, podemos aportar, ofrecer alimentos ricos en hierro, alimentos ricos en contenido energético y que también debe haber una fruta o una verdura dentro del plato. Bueno, como les comentaba, el último punto de la charla de hoy era sobre las dietas alternativas, que son las dietas vegetarianas o la dieta o la vegana. En los últimos años realmente han habido muchos estudios referentes a estas dos, digamos, dietas alternativas, sobre los riesgos y los beneficios realmente que tienen estas dietas en los niños. Sabemos que existen que las dietas vegetarianas tienen como diferentes clasificaciones. Existe una que es la dieta vegetariana que puede ser lacto o vegetariana, que son los niños, digamos, la dieta que pueden contener huevo, derivados lácteos, vegetales y frutas. La dieta lacto vegetariana es solamente la que incluye, digamos, los derivados lácteos, no incluye el huevo y el resto de las verduras y vegetales. La dieta ovo vegetariana, que solamente incluye el huevo, no incluye los derivados lácteos ni la leche, aparte de las verduras, las nueces, las legumbres y los vegetales. Y lo que es la dieta vegana, que digamos que es la dieta más restrictiva, más estricta, porque solamente son alimentos de origen vegetal, no tienen ninguno de origen animal, ni de que provenga de un animal, ni de origen como tal animal, es decir, no incluyen ni el huevo, ni la leche, ni los derivados lácteos. Entonces, digamos que este tipo de dieta es la dieta un poco más estricta, en donde cuando los padres deciden pues inocular o introducir este tipo de alimentación o este tipo de dieta a sus hijos, lo ideal es que siempre sean con un acompañamiento estricto, tanto del pediatra como la parte nutricional, el nutriólogo o el nutricionista, en donde se debe pues enseñar y asegurar de que exista un suplemento dietario de los diferentes, digamos, micronutrientes que este tipo de dietas no va a suplir de manera adecuada. Entonces, sobre todo la vitamina B12, que sabemos, como le había comentado inicialmente, su mayoría proviene de las carnes rojas, la vitamina D, el hierro, el zinc, los ácidos fólicos, los ácidos grasos poliinsaturados que muchos provienen de los pescados. Entonces, digamos que cuando los padres deciden hacer ese tipo de alimentación, ese tipo de dietas, nosotros tenemos el deber y la obligación de informarles todos los pros y los contras y hacer un seguimiento estricto de estos niños, porque digamos, hay muchas organizaciones que de hecho no están de acuerdo, sobre todo la OMS, donde dicen que definitivamente los niños antes de los 2 años no deben tener ningún tipo de dieta ni vegetariana ni vegana, pero digamos que eso es una decisión netamente de los padres y si los padres deciden hacerlo, que sean con un acompañamiento estricto digamos, de esta alimentación y que debemos explicarle todas las necesidades nutricionales que debemos, digamos, aportar de manera extra, aparte de la alimentación, como por ejemplo las necesidades proteicas, como por ejemplo el hierro como tal, que debemos introducirlo. Eh, Aproximadamente hablan de 1.2 a 2.2 gramos por kilo por día de proteína que debemos, digamos, aportarle de manera externa. Eh, también puede estar en las fórmulas infantiles que a base de arroz o base de soya también tienen altas cantidades de proteínas. La vitamina B12 definitivamente hay que suplementarla. Lo ideal es que esté en la dosis entre 0.5 y 0.8 microgramos por día después de los 6 meses, ya que esta vitamina pues es casi exclusivamente de origen animal. En cuanto al calcio, la vitamina D también se debe pues suplementar. El calcio antes de los 12 meses se debe ser de 500 miligramos por día. En la vitamina D hablamos de unos 10 microgramos por día, que son 400 unidades internacionales por día, sobre todo porque es bastante importante para garantizar un crecimiento óptimo y una mineralización ósea adecuada, sobre todo en los primeros 2 años de vida. En cuanto al zinc, también se puede pues, suplementar al primer año de vida una dosis de 3 miligramos por día. Hay que tener muy en cuenta definitivamente esto, es algo muy importante que debemos, digamos, enfatizar, sobre todo hoy en día donde la alimentación realmente no está muy balanceada en estos niños tan pequeños, donde las mamás a veces por facilidad, por rapidez del día a día y por no, digamos, centrarse en la alimentación como tal, adecuada, balanceada, saludable, incluyen darle este tipo de alimentos. Entonces, definitivamente no está indicado las bebidas gaseosas, el jamón, los alimentos
de rápidos, las carnes frías, las papitas, a todo lo que tenga alta cantidad de grasa que no sea saludable, debemos definitivamente enfatizar de que no deben pues, inocularlo, de hecho, en ninguna edad, no solamente los menores de 2 años, ni los menores de 1 año. Realmente no debemos ni siquiera aconsejarlo a ningún tipo de edad. Y algo también muy importante que hago mucho énfasis, porque sobre todo hoy en día los niños, la mayoría de los niños no comen si no tienen una tablet, un celular o un televisor al lado. Es realmente muy importante explicarle a los mamás la importancia de la alimentación y de un lugar saludable para comer, que sea en el entorno familiar, que ya ese niño se vaya como acostumbrando digamos, a esa dieta familiar y a ese entorno familiar que debe ser adecuado, sin televisión, sin celulares, sin radio, sin iPad, sin nada de lo que pueda generar ningún tipo de distracción. Eso es muy importante. Y muchas gracias por estar atentos a este tema, sobre todo la importancia que tiene. Nosotros como futuros pediatras debemos enfatizar a los padres la importancia de este tema, porque sabemos que la comida sea tu medicina y no la medicina sea tu comida. Y que la medicina sea tu comida. Eso es algo muy importante. Que tanto todo comience por la alimentación saludable y termina con una buena vida, digamos, adecuada en la vida adulta. Muchas gracias.